los amigos y hermanos que están atentos a este precioso programa en el Zulia, San Cayetano, municipio de Los Patios, aquí en el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta y en todos los lugares a donde está llegando esta señal. Dios me les bendiga. Y estamos en esta mañana con nuestro pastor Henry allí de Sabana Verde y nuestro hermano Gonzalo Urbina del Paraíso para estar llevando este mensaje de la palabra del Señor. Aprovecho para saludar en esta mañana a nuestro hermano Henry. Dios me lo bendiga en este precioso momento. Así es, hermano Ángelo. Dios le bendiga. Muy contento de estar en este lugar con el proyecto de presentar y llevar a cabo el programa que estamos realizando en esta zona 70, la obra del Movimiento Misionero Mundial. Así que estamos muy contentos, agradecidos con Dios, saludando a todos los televidentes en este día precioso, el cual Dios nos regala. Y aquí estamos para llevar a cabo con el pastor Gonzalo y así estamos dispuestos a compartir el mensaje de Dios para cada uno de nosotros y para tu vida, vecino y amigo. Sí, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Quiero enviarles un cordial saludo muy fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da el privilegio de en esta preciosa mañana poder dirigirnos a ustedes a través de estos medios, los cuales es una grata bendición para nosotros poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Quiero enviar también saludos allí a la iglesia en el barrio El Paraíso, donde todos los días están en la fina sintonía, siguiendo cada tema, cada programa que el Señor nos permite elaborar. Sé que el tema que tocaremos hoy es un tema muy grato, muy ameno, muy importante también, porque en ello miraremos la condición del hombre actualmente delante de la presencia del Señor. Amén. Entonces saludamos a todos, vamos a invitarles también a que nos busquen en Facebook como Palabra de Vida Sembrando la Buena Semilla. También pueden buscarnos en el canal de YouTube como Palabra de Vida Zona 70, que es el canal donde están los diferentes videos que hemos estado subiendo para que usted los comparta en las redes sociales, para que usted pueda repetir y ver esos diferentes temas que se han estado realizando. También nos puede escribir al WhatsApp 312-509-6191. Si tiene alguna petición, algún mensaje, puede hacerlo por este medio. Y al final de este programa estaremos orando por cada necesidad, por cada petición que haya en los diferentes lugares, en los diferentes hogares de esas familias que puedan estar pasando esa dificultad. Dejo a nuestros hermanos, a nuestros pastores, para que demos inicio a este precioso tema en esta mañana. Sí, hermano Ángelo, el tema que hoy hemos elaborado junto con el pastor Henry es con respecto a la mancha del pecado. Y para eso quiero que tomemos la base bíblica, y está allí en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 2, en el versículo número 22. Es una declaración de Dios a través del profeta Jeremías. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Cuando nosotros nos referimos a la mancha del pecado, es necesario comprender qué significa el término pecado. Es muy común nosotros oír este término que hemos mencionado como el pecado. Tal vez algunos no tienen el conocimiento de saber qué es pecado. Bueno, pecado es la violación a una regla, a un mandamiento, a un estatuto de Dios. La Biblia le llama a esta desobediencia pecado. Es por ello que cuando una persona se sale de los mandamientos de Dios, se le llama pecador. Cuando hablamos de mancha, porque estamos hablando de la mancha del pecado, cuando hablamos de mancha nos referimos a una imperfección que se hace visible o notoria dentro de alguna superficie o alguna cosa. De manera que cuando hablamos de la mancha del pecado,
podríamos hablar de la acción y de la coacción también del ser humano dentro del desarrollo de las actividades o dentro del diario vivir. Recordemos que nosotros, los seres humanos, fuimos creados por Dios, el Ser Supremo. Y al ser creados por Dios, Dios entregó al hombre un manual de cómo dirigirse, de cómo vivir, para poder interpretar el propósito de Dios dentro de la vida del ser humano. Ese manual es la Biblia. Hoy nosotros podemos identificar qué es pecado, porque la Biblia lo menciona, la Biblia lo declara, nos lo hace ver la condición de pecado a través de la lectura, porque la palabra de Dios cada día nos confronta para hacernos notar nuestra situación delante de Dios. Pastor Henry, usted podría ampliarnos un poco más al respecto. Bueno, hermano Gonzalo, así es, pastor. En Génesis capítulo 2, verso 22, encontramos la conexión correcta de Dios para con el hombre. Dios siempre ha buscado la manera, la estrategia de que el hombre esté cerca de Él, de que el hombre viva muy cerca de Él para Él ayudarle, para Él guiarle. Pero lamentablemente el hombre se ha equivocado, el hombre se ha salido del proyecto de Dios, del propósito de Dios. Y es por ello que en Génesis capítulo 2, verso 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, con el fin de que el hombre tuviese comunión con Dios y Dios con él. Dios siempre ha buscado maneras, formas de acercarse mucho al ser humano, porque desde el inicio encontramos de que Dios se la ha jugado toda para estar cerca del hombre, pero el hombre lamentablemente no ha querido, siempre ha buscado lo malo, siempre se ha desviado del propósito de Dios. Pero encontramos de que Dios tenía una comunión maravillosa con el hombre. En este caso encontramos a Dios dialogando con Adán. Precisamente encontramos de que dice que de la costilla, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, o sea, estaba cerca de Adán, y por ello encontramos de que el proyecto de Dios era de que el hombre se sintiera bien, de que se sintiera acompañado, de que se sintiera motivado, y encontramos de que tanto era el acercamiento de Dios con el hombre que observó y analizó de que el hombre no estaba bien solo, y encontramos de que empieza él a observarle, a detallarle, y levanta allí una linda mujer con el fin de que le acompañara, con el fin de que se organizara un hogar, una familia. Pero encontramos de que el hombre siempre ha querido hacer lo suyo, se ha desviado del propósito de Dios. Por ello encontramos de que lamentablemente hoy día la maldad se acrecenta, el pecado, y todo ello es por la separación del hombre con Dios. Dios siempre ha querido acercarse a nosotros, pero lamentablemente el hombre siempre ha levantado ciertas barreras. Por ello encontramos esta situación que hoy en día vivimos. Bendito el nombre del Señor. Así que continuamos adelante, amados hermanos. Esto habla del acercamiento de Dios con el hombre, pero el hombre no ha querido acercarse al Señor, y ahí estamos en las luchas, en las batallas que día tras día la humanidad está enfrentando. No es que Dios se haya olvidado del hombre, es lo contrario. El hombre se ha olvidado de su Creador, se ha olvidado de su Dios, se ha olvidado del Señor, y es por ello que ya no se halla qué hacer con el ser humano. Amén, Pastor Henry. Es muy importante lo que el pastor está mencionando, la dependencia directa del hombre con su Creador. Cuando Dios diseña el modelo, el proyecto, humanidad, hombre, naturaleza y todo lo demás, el hombre abarca un espacio privilegiado en el propósito de Dios. Lo primero que el hombre tenía como privilegio es que tenía el honor, la oportunidad de ver a Dios, de hablar con Dios cara a cara. Eso es lo que dice ahí el libro de Génesis. Cuando Dios diseña el modelo para el hombre, lo hace con ese propósito. Recuerde que el ser humano
no fue creado por Dios para ser independiente. No, no es autosuficiente. El hombre no fue creado por Dios para vivir su propio proyecto. El hombre fue creado por Dios para vivir el proyecto de Dios. Entre ellos, el primer proyecto es depender de Dios. Es como el bebé que está dentro del vientre de su madre. Él está directamente ligado, aún su alimentación, su crecimiento, está sujeto a lo que la madre le suministra, a la protección que esta madre puede suministrarle a este bebé. Ese mismo modelo es el que Dios formó para el hombre. El hombre depende de Dios, depende del cuidado de Dios. La Biblia dice que el Señor sustenta la creación con el poder de su palabra. Otra de las cosas o atributos que Dios le concede al hombre es que cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto. Dios creó al hombre siendo perfecto. Mire que muchos se preguntan y dicen, si Dios es el creador de todo, o sea que Dios creó al diablo. Pues sencillamente Dios no creó al diablo. Dios creó fue un ángel. Que este ángel dejó corromper su corazón, dejó desviar la perfección de Dios, y esto lo llevó a convertirse al padre de la maldad, al ser identificado por la maldad. Pero cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto. Miren el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 7, el versículo número 29, dice la palabra del Señor: esto he hallado, dice el sabio Salomón, o una cosa he hallado, que Dios creó al hombre recto, pero ellos, nótese, pero ellos buscaron muchas perversiones. No fue Dios el que creó imperfecto al hombre. No fue que Dios creó al hombre con el propósito de que fuera malo y de que sirviera a la maldad. No. Hay otros atributos que Dios le concede al hombre y son algo otros más. Hoy mencionaremos solo dos a continuación de los que ya hemos mencionado, los cuales nuestro pastor Henry nos hará mención de ellos. Así es, amado hermano. Encontramos también en Génesis 1:26, encontramos creada para administrar. Dios formó al hombre y lo creó con el propósito para que ministrase, para que avanzara. Dios no creó al hombre para que fuera un derrotado, para que fuera alguna persona en la vida, digamos, desagradable. Lo contrario, Dios formó al hombre es para que fuera un administrador, un hombre fiel, un hombre activo. Entonces, por ello encontramos en Génesis capítulo 1:26, ¿qué dice hermano Ángelo? 1:26 de ahí del libro de Génesis, y analizamos lo que la escritura dice. Entonces, que el hombre Dios lo formó fue con ese propósito, con ese proyecto de salir adelante, de progresar en la vida, de avanzar. El hermano Ángelo nos comparte lo que dice el versículo. Amén. Nos dice el capítulo 1 de Génesis, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así es. Entonces encontramos de que en primer lugar Dios no forma al hombre, sino en primer lugar forma la naturaleza, forma los animales y forma toda la creación. Luego, después de que forma la creación, es donde forma al hombre y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo formó a la imagen de Dios. Entonces encontramos de que Dios le da una labor, un trabajo a Adán, y empieza en la labor, en su trabajo era en primer lugar, de que le coloque nombre a los animales. Es una labor ardua, una labor que Adán la desempeñó con mucha cordura, con mucha prudencia y con mucha sabiduría. Por ello encontramos de que cada
A cada animal Adán le coloca su nombre y se desarrolla totalmente de una manera muy bien. Entonces encontramos de que es una forma de que Dios le da a Adán para que enseñoree, gobierne, dirija, y no solamente que enseñoree sobre los animales, sobre la naturaleza, sino también sobre el hogar, que él sea la cabeza de un hogar, la cabeza de una familia, que impulse esta hermosa labor. Entonces, eso es lo que hallamos cuando la Biblia dice este versículo tan hermoso que acabamos de leer. Alabado el nombre del Señor. Entonces, así que, amado hermano, usted y yo estamos puestos por Dios para enseñorear, para gobernar, pero que lamentablemente el hombre siempre ha buscado formas equivocadas delante del Señor, gobernarse solo, hacer su propia voluntad. Vamos a dejar al hermano Amén. Ángelo. Aquí nos escriben vía WhatsApp también nuestro hermano Marvin, líder de la zona 70. Nos escribe: saludos a todos los pastores de la zona 70 y a la juventud de la zona 70. Nos escribe nuestro hermano, le saludamos a él y también a todo el liderazgo de la juventud en toda la zona y a todo el cuerpo pastoral que conforma esta zona 70 del Movimiento Misionero Mundial. Continuamos con este tema. Dios también ha hecho al hombre con un raciocinio voluntario, con una libre decisión. Esto lo podemos notar desde el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y Dios le habla al hombre y le dice: de todo árbol del campo tú puedes comer, puedes satisfacer esa necesidad, pero hay un árbol que es el de la ciencia del bien y del mal, el cual no podés o no puedes comer de él, porque de cierto morirás. Pero ahí hay una oportunidad que el hombre tiene para decidir, para tener esa libre decisión de si quiere seguirle sirviendo a Dios, si quiere seguir teniendo esa comunión con Dios, esa perfección con la cual Dios lo creó y con la cual nuestros pastores han hablado de esa perfección, de que Dios lo creó perfecto, pero él tuvo ese libre albedrío, esa libre decisión, la cual pues desde el principio el hombre no ha sabido utilizar de la manera correcta, porque encontramos al hombre finalmente decidiendo comer del árbol del cual Dios le había mencionado, y a través de la Biblia encontramos que Dios siempre deja todo a disposición del hombre para que decida si quiere estar con Dios, si quiere estar en comunión con Él o no. Incluso en Deuteronomio, en la palabra, hablando de la bendición y la maldición, encontramos que también es una libre decisión del hombre, dice, y le da un consejo diciéndole: escoge la vida para que viva siempre. Pero el hombre siempre ha tenido la oportunidad de escoger. No es que Dios le impone, sino Dios le da la oportunidad al hombre de que escoja qué quiere, a quién quiere servir, cómo quiere vivir, y es una libre decisión y libre albedrío de parte de Dios para que el hombre pueda tomar sus decisiones a la manera que él considere. A ver, hermano Ángelo, qué bueno nosotros poder tener claro, y que usted que se encuentra allí en casa pueda también tener claro la importancia que tiene que el Señor Dios Todopoderoso no nos obliga a hacer lo bueno. Así como el enemigo de Dios, el que bíblicamente es llamado la serpiente antigua, o también diablo, o el dragón, tampoco puede obligarnos a hacer lo malo. Desde el momento en que el Señor Jesucristo da su vida en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que Él se llevó cautiva la cautividad y trajo regalos o dones a los hombres. Esto nos habla que desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz, ningún hombre puede justificarse y decir: es que yo hago lo malo porque es que el diablo me lleva a hacer lo malo. No, hay conciencia propia dentro del ser humano después de la muerte del Señor Jesucristo.
Desde el inicio de la creación el Señor colocó el libre albedrío para que el hombre no fuera como los ángeles, que los ángeles fueron creados simplemente para obedecer. No, Dios creó al hombre para que fuera un ser inteligente y que pudiera escoger lo bueno, no que estuviera en su naturaleza programado buscar lo bueno. Si usted nota las causas del pecado, y es el siguiente punto que vamos a mirar en este momento, las causas del pecado trajeron muchos problemas a la humanidad. Amén. El tiempo nos avanza bastante rápido, son las 11:30. Vamos a ir a unos mensajes de interés, pero antes los invito a comprar en el depósito de materiales Kennedy, ubicado en la manzana F6, lote 22, aquí en Atalaya, primera etapa. Allí encontrará cabilla, cemento, tubería estructural, tubería redonda, todo lo que usted necesite para la remodelación de su hogar, de su casa, y va a encontrar también todo lo relacionado con herramientas. Número de teléfono 578-7133. A tan solo 3 cuadras de la Redoma de los Vientos va a encontrar usted allí depósito de materiales Kennedy. Todo para la ferretería y la construcción en aquel lugar. Vamos a ir a unos mensajes de interés. Ya regresamos aquí en Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Alegría, tú sanaste todas mis heridas. Ya volvemos con más de nuestra programación. Cúcuta TV. Cordial saludo a toda la teleaudiencia. Soy el pastor Gonzalo Urbina del Movimiento Misionero Mundial. Estamos ubicados en la calle 15, 1098, barrio El Paraíso. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestro programa Palabras de Vida, Sembrando la Buena Semilla, que se transmite de 11 a 12 de la mañana de lunes a viernes por Cúcuta TV. Alegría, tú sanaste todas mis heridas. Mañana regresamos aquí a este segundo segmento de este programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. Les invito a que nos busquen en Facebook con el mismo nombre, Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, en YouTube como Palabra de Vida, Zona 70, para que los videos los compartan y así puedan apoyar este trabajo que estamos haciendo. Saludamos a nuestro presbítero, el pastor Isaías Solano, que es el encargado de apoyarnos también, a todo el cuerpo pastoral que está colaborando con este trabajo que estamos realizando en este programa Palabra de Vida, y a todos los hermanos y amigos que se conectan con nosotros en este precioso momento. Les saludamos y que Dios les bendiga grandemente. Continuamos con este precioso tema con nuestro pastor Gonzalo Urbina, que está aquí en el set con nosotros, llevando este mensaje hasta cada uno de sus hogares. Gracias, hermano Ángelo. Qué bueno nosotros poder escudriñar la palabra del Señor y encontrar en ella la respuesta a todos los interrogantes que puedan haber en nuestra vida. Y este tema de la mancha del pecado es algo muy determinante nosotros entenderlo y conocerlo, porque el pecado causa separación entre Dios y el hombre. En el libro de Génesis, capítulo número 2, encontramos allí en el versículo número 8 del capítulo 2 del libro de Génesis,
una reacción entre Adán, que es el hombre allí mencionado, y Dios, porque después de Adán haber pecado contra Dios, él entiende la mancha del pecado, le hace a él entender que ha fallado, que ha pecado. Y cuando Dios viene, como antes lo hacía, a pasearse por el huerto, encuentra que Adán se está escondiendo de la presencia de Dios. Mire que el pecado produce separación entre Dios y el hombre. Otra de las cosas que produce el pecado en el hombre es la desfiguración del plano original. Recordemos que cuando Dios crea al hombre, Dios fabrica un plano, un proyecto para mostrar en el hombre ese proyecto. Y es ahí donde el pecado empieza a desfigurar la imagen del hombre. Es por eso que usted en muchas ocasiones mira a una persona y usted identifica qué profesión hace. Si de pronto le mira y usted dice, uy, tiene cara de ladrón. Si yo le pregunto a usted cómo es la cara de un ladrón, usted no me puede descifrar cómo es. Pero si usted le mira, leerá la actividad que la persona realiza. Y esto es bueno, que usted y yo lo miremos a través de la palabra, porque el pecado trae eso, desfiguración del plano original de Dios para el hombre. Y es más, el siguiente punto que miraremos a continuación hace referencia a manchas en la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Para esto nuestro pastor Henry nos estará dando mayor amplitud en este subpunto. Bueno, sí, hermano pastor, encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 15, nos habla de algunas cosas tremendas que encontramos en el ser humano. Por ello, qué bueno, amados hermanos, y usted que nos está allí observando, miramos y observamos que dice que la mancha en la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Encontramos situaciones que nos llenan de satisfacciones en algunas ocasiones. Encontramos de que hay hombres y todo ser humano, todas personas, en algunos momentos uno se siente como satisfactorio de lo que realizó, de lo que pudo lograr en la vida, de los sueños que organizó, de todas aquellas cosas bonitas que el Señor en su misericordia nos permite. Y esto nos llena de mucha satisfacción, nos llena de mucho honor, de regocijo, hasta en ocasiones lloramos de gozo. Por ejemplo, cuando uno encuentra de que un hijo sale adelante, de que se graduó, que salió en victoria, que pasó de pronto, todo salió muy bien, eso lo llena a uno de satisfacción y de mucho gozo, de mucha seguridad, de mucha tranquilidad. Pero también encontramos que la mancha en la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Encontramos de que el hombre lamentablemente ha perdido la imagen, ha perdido muchas cosas buenas, porque Dios en su fidelidad siempre ha querido estar bien y bendecirnos de igual manera, pero que el hombre lamentablemente no se ha dejado ayudar. Por ello vamos a leer lo que dice Filipenses y ahí estaremos analizando algunas cosas que el apóstol Pablo nos habla. Filipenses capítulo 2, versículo 15 nos dice de la siguiente manera. Dice, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Entonces encontramos para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. El propósito de Dios es ese, que el hombre tenga un encuentro con él personal, de que el hombre permanentemente esté cerca de él. Pero lamentablemente que el ser humano, el hombre, se ha desviado y por ello encontramos de que las manchas lo ha agarrado, lo ha atrapado, lo ha seducido, lo ha dañado, lo ha mezclado
y encontramos hoy día lamentablemente el deterioro del ser humano. Por ejemplo, a través de la mancha del pecado encontramos hombres muriendo de enfermedades venéreas. Es una vergüenza encontrar cómo se sentirá la madre al oír la noticia que su hijo o su hija tiene, digamos, SIDA o VIH. Es una mancha terrible, una mancha que eso lo que causa es dolor, lágrimas, tristeza. También encontramos muchas áreas más acerca de la mancha, porque cuando nos habla de la mancha nos habla precisamente del pecado, de la desobediencia del hombre para con Dios. Y es por ello que tantas personas y seres humanos en la vida, en el mundo, están luchando con ello. Y en muchas áreas no hay solución, humanamente no hay solución, la solución la tiene el Señor. Pero encontramos que, por ejemplo, la persona que en nuestro diario vivir y todos los días, nosotros ignoramos ello, pero encontramos en nuestra sociedad que todos los días se oyen noticias desagradables, la pérdida de un ser querido, por ejemplo esto del SIDA. Todos los días se están mandando a hacerse esos tipos de exámenes y lamentablemente todos los días llegan muchas familias tristes, atribuladas, llorando, preocupadas por esta causa tan lamentable de tener un ser querido en una situación así. Eso da vergüenza, eso da molestia, incomoda y todas estas áreas, pero es porque el hombre le cerró la puerta al Señor, le cerró. Entonces la mancha del pecado lo llevó al deterioro, y no solo al deterioro con Dios, sino también la separación entre seres queridos, esposa con hijos, entre esposa o esposo. O sea que ya una persona de estas se ha deteriorado tanto que hasta el hogar ha corrido peligro, ha corrido, bueno, tantas cosas del deterioro, no solamente para él, sino para su propia familia, hermanos, padres e hijos, esposa y todo lo que encierra el vínculo familiar. Por ello, lamentablemente encontramos, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Dios no nos ha formado para que el hombre se deteriore así. La Biblia dice que Dios nos formó a imagen y semejanza. Otra de las áreas que encontramos es la droga. La droga ha deteriorado mucho a la juventud, al hombre, a la dama. ¿Cuántos hogares deteriorados a causa de ello? Bendito el nombre del Señor. Pero por ello, hoy estamos hablando precisamente de la mancha del pecado, de lo que el pecado ha reformado al hombre, lo ha deteriorado, lo ha dañado. ¿Cuántos niños hoy lloran? ¿Cuántas mujeres sufren? ¿Cuántos padres e hijos? En sí todo el vínculo familiar está sufriendo. ¿Pero por qué? Porque se encerraron en hacer lo malo, en hacer el daño. Pero Dios en este tiempo todavía tiene solución. Amigo que nos está oyendo en esta mañana, que está ahí en sintonía con nosotros, Dios tiene la solución y Él es el único que puede quitar la mancha de su pecado, la mancha de lo que ha perjudicado tanto el deterioro del ser humano. Amén. Dios es el único que puede hacerlo. Humanamente no es posible que la persona pueda borrar esa mancha del pecado que hay en su vida. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Invito a los amigos que cuenten con un ejemplar de la Biblia, que nos acompañen a aquel texto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo que se dio testimonio en su debido tiempo. Encontramos en este texto, principalmente en el versículo 6, donde nos dice el cual se dio en rescate por todos. No fue posible de otra manera borrar esa mancha. Incluso en el Antiguo Testamento encontramos cómo el hombre fue cubriendo sus pecados por medio del sacrificio de bueyes, sacrificio de ovejas, machos cabríos, pero nunca por medio de estos sacrificios fue posible que se borrara la mancha del pecado. No fue posible que se pudiera borrar esa mancha. Jesucristo tuvo que ser el cordero inmolado, tuvo que ser ese sacrificio perfecto para poder borrar ese pecado. Y por eso a través de Él y solamente a través de Él es posible que usted, querido amigo, pueda borrar ese pecado. Ahora, el hombre siempre buscará la manera de
de justificarse a sí mismo para no aceptar que está en pecado. Dice Proverbios 16, versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Es necesario que el hombre entienda que ese camino que cree que está bien no quiere decir que ese camino realmente sea el camino correcto. El camino correcto es nuestro Señor Jesucristo, quien Él mismo lo declaró allí en el Evangelio, en los Evangelios, cuando dijo, yo soy el camino. A través de Él es la única manera de borrar la mancha del pecado. De ninguna otra manera es posible quitar esa mancha que está contaminando la vida de los hombres. Dejo a nuestro hermano Gonzalo Urbina para que continuemos con este tema en el poco tiempo que nos queda. Gracias, hermano Ángelo. Sí, con respecto a que el hombre siempre querrá justificarse delante de Dios. Mire que el proverbista Salomón, él menciona y dice que todos los caminos delante del hombre son limpios, pero es Dios el que determina si realmente el camino de esta persona es correcto. Y esto no es de ahora, el querer justificarse delante de Dios. Mire que el versículo que leíamos al iniciar en el libro del profeta Jeremías es la declaración de Dios, es la respuesta de Dios a la justificación de estos hombres allí en Judá. Dice la palabra que en el verso 22 del capítulo 2 del libro del profeta Jeremías, dice, aunque te laves con lejía. Esto nos habla de que estas personas trataban de justificarse, trataban de borrar esa mancha y no les era posible. Y el Señor les dice, aunque te laves con lejía y a montones, ni siquiera dice te laves con jabón, dice y a montones. Eso dice aquí la palabra del Señor, dice y a montones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay posibilidad de que el hombre pueda justificarse. La palabra del Señor dice que las justicias del hombre delante de Dios son como trapo de inmundicia. Por eso se hacía necesario que el Señor Jesucristo viniera, se hiciera semejante a los hombres y estando en la condición de hombre fuera muerto. Pero no cualquier clase de muerte. Él debía morir conforme a los sacrificios establecidos dentro de la ley de Moisés. Es por eso que el Señor muere, pero antes de morir Él derrama hasta la última gota de sangre. Esa sangre preciosa es la que hoy nos limpia de la mancha del pecado. Hay mancha del pecado que ha marcado los corazones de las personas. A veces es probable una infidelidad, ejemplo, un adulterio, tal vez por el hombre, quizás por la mujer, sea por cualquiera de los dos que haya sido. Esto es una mancha de pecado y esto le marcará y será como un aguijón que cada día irá creciendo. Es una mancha. Es probable que la confianza se haya perdido en el hogar por causa de las manchas del pecado, por las mentiras, por las desobediencias, por ser deshonesto, qué sé yo. Pero yo creo que estamos a tiempo para volver al camino de Dios. Libro de Apocalipsis, para ir finalizando con esta enseñanza. Capítulo 1, el versículo número 5, nos habla de esa grandeza del poder de la sangre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y dice el versículo que Él nos lavó de nuestros pecados. Pastor Henry, compártanos este versículo, por favor. Sí, pastor, la Biblia dice ahí en Apocalipsis 1:5,
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué bueno es oír esta parte tan hermosa a través de la justificación de Jesucristo. Por ello el apóstol Pablo, la carta a los Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9, encontramos que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces encontramos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, es muy importante, vecino, y todos los que nos están observando en esta mañana, reconocer y aceptar que fue la sangre de Cristo la única que ha tenido el poder, la capacidad de lavarnos, de perdonarnos. Por ello dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo libres. Pues mucho más estando ya justificados, ya el Señor nos justificó, nos perdonó, nos santificó, y ahora por ello San Juan dice: conocéis la verdad y la verdad nos ha hecho libre de todo. Bendito el nombre del Señor. Así que usted aún tiene tiempo, tiene la oportunidad. La Biblia dice: mientras hay vida hay esperanza. Por ello no importa dónde usted haya descendido, lo que importa es que aún tiene tiempo de arrepentirse, de implorar el socorro del Señor. La Biblia dice: hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué bueno es entender y observar y ver, analizar de que el Señor todavía sigue teniendo misericordia, sigue ayudándonos, sigue perfeccionándonos, sigue perdonándonos y sigue rescatando a la humanidad por triste que esté, por compleja que esté, por hundido que el pecado lo haga mezclado, lo haga llevado a un deterioro. Dios sigue ayudando y levantando, perdonando, santificando y haciendo libre a un pueblo. Qué bueno es lo que el Señor hace. Amén. El Señor Jesucristo ya hizo el sacrificio y está a disposición de toda la humanidad, de cualquier era de ustedes, cualquiera de los que nos oye, que nos ve en este momento, puede tomar la decisión para que Dios sea borrando la mancha de su pecado. El tiempo nos ha avanzado rápidamente. Invito a nuestro hermano Gonzalo para que hagamos esa oración por la petición que mencionamos al principio, para que cualquier persona que nos pueda estar viendo, que pueda estar pasando esa dificultad, ese momento que le pueda estar agobiando, Dios pueda obrar en la vida de cada uno de ellos. Gracias, hermano Ángelo. Vamos a elevar esta palabra de oración a favor de aquellos que están padeciendo, sufriendo. Tal vez en el momento de angustia, de desespero, es difícil orar a Dios. Por eso quiero invitarle en esta mañana que cierre sus ojos donde se encuentra y se dirija a nuestro Creador, a su Creador. Padre Celestial, tú que moras en los cielos y que habitas en el corazón de quienes te hemos recibido, queremos implorar tu favor, implorar tu misericordia. Señor, unidos con mis hermanos aquí en este set de grabación, queremos orar por aquella persona que está atribulada, que tiene problemas, dificultades en sus hogares, tal vez en situaciones laborales, económicas, Señor. Tú conoces cuál es la necesidad. Señor, te imploramos, por favor, manifiestes tu gracia, tu gloria, tu poder. Permite, Señor, que el afligido, que el menesteroso pueda hallar la paz que viene de tu mano, la paz que viene de tu presencia. Señor, permite que los hogares, oh Dios mío, puedan ser impactados por tu presencia, por tu Espíritu Santo. En tus manos colocamos estas peticiones, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Dejo a nuestro hermano Gonzalo ya también para que se despida en este momento e invite a los televidentes al lugar donde Dios le está permitiendo llevar el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, hermano. Sí, quiero invitarlos allí a los cultos, allí en el barrio El Paraíso,
en la calle 15, 1098, está nuestro templo, está ubicado allí, y los cultos los estamos realizando martes, jueves, sábado 7 de la noche, y domingo en la mañana a las 7 de la mañana hay escuela dominical para adultos, enseñanza para adultos, y a las 5 de la tarde el culto de bendición. Quiero saludar allí a la hermana María Ríos, que está pendiente, a la hermana Gladys Balmaceda, y a todos los hermanos allí del paraíso que nos siguen en esta sintonía. Dios les bendiga en gran manera. Bueno, asimismo queremos dar gracias a Dios porque nos ha permitido en este día estar en este lugar, llevando a cabo esta linda y hermosa exposición de la palabra del Señor, pero queremos saludar a todos los hermanos de la iglesia allí en el barrio Sabana Verde, a mi esposa, a mis hijos, a todos en general, ya que tenemos un grupo donde realizamos los cultos allí con ellos, y usted, vecino, amigo y todos los que deseen acompañarnos, los cultos allí son los martes, los jueves, los sábados a las 7 de la noche, el día domingo a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, el culto de bendición para la familia. Así que vamos, acompáñenos, estemos allí reunidos y estaremos gozándonos en la presencia del Señor. Estamos en el barrio Sabana Verde, avenida 47, calle 0, lote 13, ahí estamos realizando los cultos para la gloria y honra del Señor. Así que a todos le decimos que el Señor les siga bendiciendo. Amén, están cordialmente invitados a cada uno de esos lugares. De mi parte los invito a la Avenida Las Américas, número 560 del barrio Chapinero, también cultos martes, jueves y sábado, 7 de la noche y domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Así que en cualquiera de las partes donde llega la señal de este canal Cúcuta TV, también usted encontrará una de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial donde pueda usted congregarse y aprender un poco más de la palabra del Señor. Saca el tiempo para que pueda Dios hacer la obra en su vida, dispóngase, y Dios, y por medio de nuestro Señor Jesucristo, podrá borrar la mancha de ese pecado que pueda estar agobiando su vida. Finalizamos este programa, Dios me los bendiga grandemente, y que esté usted conectado de lunes a viernes, 11 a 12 aquí por Cúcuta TV. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Mi nombre es Francisco Albeiro Angarita, pastor de una de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, ubicadas en la manzana N3, lote 14, del barrio Atalaya, primera etapa. Le estamos invitando a que siga conectado a su programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, que se realiza de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía, por tu canal Cúcuta TV. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis